Entonces vamos a comenzar cortando el molde posterior, que es el que lleva centro doble. Para ello ubicamos el molde sobre la tela para ver qué ancho debemos doblar y luego rectificamos de que ese ancho esté doblado en igual distancia en la parte de arriba y en la parte de abajo. Luego si ubicamos nuestro molde posterior en el centro espalda sobre ese doblez y vamos a cortar por todo el contorno dejando los valores de costura que les dije en el tutorial del patrón. Bueno, pero había olvidado decirles que debemos de calcar las pinzas a la tela. En este momento estoy usando un papel de modistería que se llama papel Onis, que es como un papel calcante, pero yo no les recomiendo usar este papel pues ya que mancha mucho la tela. Yo lo estoy usando para que ustedes puedan observar bien las líneas de los pliegues y pinzas en el tutorial. Entonces la recomendación que les hago es que usen jabón, además que cuando una prenda es blanca no debemos de poner líneas de color. Vuelvo y les repito, yo lo hago para que ustedes lo puedan observar bien en el tutorial. Bueno, y vamos a continuar con uno de los moldes delanteros, el que lleva los pliegues. La línea de hilo nos debe de quedar alineada con la abertura de la falda. Este corte lo sacamos en la tela abierta, no va doble debido a que el otro corte es diferente. Entonces vamos a calcar nuestro, tracen solo como punticos y lo hacen con el jaboncito para que no vayan a manchar la tela. Una vez hayan marcado todos los pliegues, proceden a cortar dejando los valores de costura que les indiqué en el tutorial del patrón. Ahora continuamos con el otro corte delantero, vamos a ubicarlo de igual manera conservando la línea de hilo en la abertura del vestido y vamos a proceder a cortar dejando los debidos valores de costura. Y ahora cortaremos las mangas, el cuello y los puños. Para ello he doblado los dos extremos de la tela hacia el centro. Obviamente medio desde los orillos hasta las líneas de hilo de cada patrón para que queden conservando perfectamente el hilo. Y vamos a recortar dejando los valores de costura. Comenzamos con nuestro cuello, para ello vamos a pegar entre tela adhesiva en las piezas del tirilla y vamos a doblar una pestaña de 1 centímetro de costura en la parte inferior hacia el revés, o sea, ella queda por encima de la entretela. Tomaremos los puños y los vamos a planchar por la mitad y vamos a pegar entre tela adhesiva en una de sus caras sin valor de costura. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello tirilla, que es planchar una pestaña de 1 centímetro por encima de la entretela. A la cartera de los botones le vamos a hacer el mismo proceso, le vamos a pegar una tira de entretela adhesiva sin valor de costura y le vamos a planchar en uno de los lados el centímetro por encima. Iniciaremos cosiendo la pestaña que habíamos planchado por encima del cuello tirilla. Vamos a pasar una costura al ancho del pie de la máquina. Continuamos con el cuello camisero, el cual debe de tener entretela adhesiva en uno de sus lados, igual que hicimos con el tirilla. Vamos a buscar la mitad de las dos tapas de nuestro camisero. Los enfrentamos derecho con derecho por ese piquete del centro y vamos a empatar muy bien los laterales. Una vez
que hayamos empatado bien los laterales, vamos a proceder a coser la parte de los lados y la parte superior. Un tip que les voy a dar acá para este cuello es que cuando uno va a llegar a las esquinas debe de reducir la puntada para que la puntada no se sonría al girarla al derecho. Rebajamos muy bien la telita de las esquinas para que quede bien formadita al girarla al derecho y piqueteamos a lo largo de la curva para que el cuello tome buena forma. Una vez hayamos girado al derecho, vamos a pasar un pespunte de 3 milímetros por todo el contorno de la costura hecha anteriormente. Ahora buscamos la mitad de nuestro cuello camisero y vamos a poner el lado que tiene la entretela derecho con derecho del cuello tirilla que tiene la entretela, al que habíamos cosido la pestaña previamente. Y al otro lado ubicamos la otra tapa del tirilla que no tiene la entretela, deben de estar ubicadas de igual manera derecho con derecho. De modo que nuestro cuello camisero va a quedar metido como un sándwich entre esas dos tapas. Y antes de proceder a coser, vamos a unir los dos extremos para rectificar de que nuestro cuello camisero esté ubicado a igual distancia dentro del tirilla en ambos extremos. Hecho esto, vamos a proceder a coser todo el borde de nuestro cuello tirilla. Vamos a tener en cuenta el tip anterior que les di en el camisero, y es que cuando lleguemos a la parte como de la curvita podemos reducir un poquito la puntada, y una vez pasada la zona de la curva pues ya volvemos y la ponemos en el largo original que la teníamos. Esto es para evitar, vuelvo y les digo, que se ría la puntada cuando la volteemos al derecho. Volvemos a revisar que nuestras puntas estén a igual distancia y hacemos piquetes en los lados de la curva para que al girar al derecho nos forme perfecto. Y ahora vamos a presionar el lado del tirilla que tiene la pestaña del centímetro cosida contra el lado contrario del tirilla y vamos a calcar toda la línea del borde de la costura. Esto nos va a ayudar a que ambos lados nos queden pegados a la blusa a la misma distancia y así evitaremos de que se nos formen bombas o arrugas en nuestro cuello. Y continuamos con nuestra manga. Para poder pegar el ribete en la abertura, primero debemos hacer dos piquetes en forma de triángulo, es decir, en la parte superior vamos a hacer unos piquetes aproximadamente de medio centímetro hacia los lados. Ahí lo pueden observar que se forma como un triangulito. Entonces ahora procedemos a poner nuestro bies, que debe estar planchado por la mitad previamente. Ubicamos derecho del bies con revés de nuestra manga y vamos a coser al ancho del pie de la máquina. En el lado de los piquetes vamos a pasar la costura aproximadamente a 2 milímetros, que nos queden muy pegados del corte.
Y aquí pueden observar cómo este par de piquetes nos ayudan a abrir bien, de forma que nos facilite más pegar el bies. Si ustedes cortaron un bies delgado, entonces deben de recortar un poco el borde de la costura para que les permita girar al derecho. Ahora sí, lo volteamos hacia el derecho y lo doblamos de modo que quede pisando justo por la línea de costura de abajo, y vamos a pasar un pespunte por todo el borde. Vamos a tomar en toda la parte del doblez de la abertura y vamos a hacer una pequeña costura en V. Esto nos ayudará a dar un terminado estético allí en esa parte superior del doblez de nuestro bies. Ahora ponemos derecho con derecho los extremos del costado de nuestra manga y pasamos costura a 1 centímetro, seguida de una costura de filete. Y procederemos a pegar el puño. Para ello vamos a tomar el puño y lo juntamos derecho con derecho, doblándolo por la mitad. Pueden ver pues que hay un lado que está más corto debido a que tenemos doblada la pestaña. A esta pestaña le podemos pasar costura previamente, esto es opcional. Y pasamos costura en ambos extremos a 1 centímetro. Tomamos el lado más ancho de nuestra manga, que es el delantero, y vamos a doblar el borde del bies hacia adentro 1 centímetro. Pasamos pespunte para fijar. Ahora vamos a juntar los dos extremos de nuestra abertura y vamos sosteniendo la tela para buscar el centro de nuestra manga. Giramos nuestro puño al derecho y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el cuello, que es calcar el lado de la pestaña que está doblado al lado contrario de la tapa del puño. Ahora vamos a buscar el centro de nuestro puño y vamos a poner el lado que no tiene entretela derecho con revés de nuestra manga. Fijamos con alfiler, fijamos en los extremos llevándolo hacia la abertura. Y vamos a coser por toda la línea marcada previamente. Ahora volteamos nuestro puño hacia el lado del derecho de la manga. Escondemos muy bien la pestaña de costura debajo y vamos a fijar con alfileres alineando bien el borde de la pestaña con la costura que teníamos debajo. Pisándola apenas 1 milímetro vamos a pasar pespunte por todo el borde de nuestro puño. Podemos hacerle pespunte en todo el contorno de una vez si deseamos.
Vamos a continuar con los cortes delanteros de nuestro vestido. Tomamos el corte que tiene todos los pliegues y vamos a planchar por las líneas marcadas previamente para que nuestros pliegues nos queden bien formaditos. Vamos a hacer un piquete en la intersección de la línea donde va pegada la cartera y la tira del falso, que vaya hasta la línea del centro de nuestro primer pliegue, ya que nuestra cartera debemos de pegarla o coserla hasta ese punto. Ahora tomamos nuestra cartera y recuerdan que uno de los lados no tenemos la pestaña planchada, entonces ese lado es el que vamos a poner con el borde de costura de nuestra blusa. Lo ubicamos derecho con derecho, fijamos con alfileres y vamos a pasar costura a 1 centímetro hasta el punto del piquete. En ese punto vamos a doblar nuestra cartera hacia el revés, alineándola muy bien con la línea del centro de nuestro primer pliegue. Una vez que la tengamos bien dobladita por allí, vamos a pasar la plancha para marcar bien ese quiebre y vamos a cortar a 1 centímetro. Listo, aquí pueden observar que le he cosido solamente hasta el piquete. Fileteamos el borde inferior de nuestra cartera, el que dejamos alineado con la línea de centro. Entonces la giramos hacia el revés. La fijamos muy bien a nuestro vestido con alfileres por todo el largo. Y vamos a pasar un pespunte por todo el borde de ese largo a 2 milímetros. Cuando lleguemos a la línea del centro de nuestro pliegue, podemos pasar una costurita por allí para fijar la cartera en ese punto. Bueno, y vamos a tomar la pieza del falso o la punta que nos sobresale y le vamos a hacer un doblez por todo el borde superior. Para ello vamos a doblar 2 veces para que nos quede escondido el borde de nuestra tela. Y listo este paso. Aquí pueden observar cómo he fijado por la línea que viene del centro de nuestro primer pliegue la cartera con una costura, y aquí pueden ver que eso nos ayuda a que nos quede perfectamente escondida la parte que está fileteada por detrás del pliegue. Miren, una vez que lo doblemos se les debe de ver así. Ahora vamos a armar todos los pliegues de nuestro vestido. Recuerden que hay uno que lleva un corte para que quede perfectamente escondido por debajo de nuestro falso. Una vez que los tengamos armados, vamos a hacer el doblez de la abertura y lo vamos a marcar muy bien con la plancha. Esto es debido a que la tira de nuestro falso debe de quedar escondida debajo de esa costura, entonces debemos de cortarla alineándola con ese pliegue del doblez de la abertura. Miren, aquí lo pueden observar. Una vez que está bien alineado ese falso allí, vamos a hacer el doblez de nuestra abertura por encima de nuestro falso. Aunque en este mismo momento no me van a coser el doblez de la abertura, eso lo vamos a hacer después de hacer el bajo de nuestro vestido, o sea, es un paso para más adelante. Ahora vamos a fijar la cartera de botones en el otro lado delantero del vestido, vamos a ponerla derecho con derecho. Y vamos a alinear las costuras de la pestaña que no está planchada. Debemos marcar con un piquete la altura de la cintura debido a que esta cartera va cosida hasta ese punto. Pero vamos a doblar hacia el revés 1 centímetro de la pestaña de la cartera para que nos quede escondido el borde de tela allí. Giramos hacia el revés y planchamos muy bien el borde de nuestra cartera. También vamos a planchar el doblez que le vamos a hacer a la abertura del vestido, ya que el doblez de nuestra abertura debe de quedar escondido debajo de la cartera.
Como les he dicho anteriormente, no es que lo tenemos que coser ya, pero sí debemos de tenerlo doblado y planchado antes de pasar el pespunte a nuestra cartera. Y fijamos nuestra cartera pasando costura a 2 milímetros del borde y asegurándonos de que esté bien doblada la pestaña en la parte inferior. Cosemos las pinzas de nuestro corte posterior y vamos a enfrentar derecho con derecho los hombros de delantero y posterior. Los cosemos a 1 centímetro de distancia y procedemos a unir los costados de nuestro vestido. Y vamos a retomar la parte de nuestro cuello. Vamos a hacer un piquete en el centro posterior de nuestro vestido. Vamos a tomar nuestro cuello tirilla y vamos a enfrentar la parte de nuestro tirilla que no tiene entretela, la que habíamos marcado con una línea. Entonces enfrentamos en el centro derecho del tirilla con derecho del vestido. Sujetamos con un alfiler. Y vamos empatando el cuello al vestido por todo el recorrido. Empatamos los extremos primero y templamos para empatar el resto del recorrido. Para hacer este paso siempre es bueno que pasemos una costura primero a todo el escote del vestido para que no se nos vaya a vaciar o a estirar. Y pasamos una costura por la línea que habíamos marcado previamente en nuestro cuello tirilla. Ahora volteamos nuestro cuello hacia la parte del revés y vamos a esconder la pestaña de costura debajo de nuestro cuello tirilla. Como este lado del cuello tirilla ya tiene doblado 1 centímetro la pestaña de costura, entonces lo vamos a alinear con la costura que acabamos de hacer abajo, pisándola 1 o 2 milímetros. El centro del escote nos debe quedar perfectamente alineado con el centro del tirilla para que no se nos vaya a torcer, y vamos a pasar costura por todo el borde a 2 milímetros. Debemos buscar el centro de nuestro recorrido de sisas debido a que tenemos un adelantamiento de hombro. Entonces nos venimos midiendo desde la costura del costado hasta que encontremos el nuevo centro de nuestra sisa hombro. Vamos a pasar 2 costuras o hilvanes en la parte superior de nuestra manga. La volteamos al derecho y vamos a introducirla dentro de nuestro vestido de modo que queden en contacto derecho con derecho. Miramos que queden bien alineadas las costuras de la manga con las costuras del costado de nuestro vestido. Vamos fijando con alfileres la parte inferior y empatamos centro con centro. Allí nos va a quedar un desfase debido a que la manga es un poco más grande, entonces para ello es el hilván. Lo vamos a alar y vamos a fruncir hasta que el tamaño de nuestra manga esté igual al tamaño de nuestro vestido. Estos frunces siempre deben de quedar tirados hacia la parte superior de la manga. Pasamos costura por todo el contorno a 1 centímetro de distancia y después sellamos con puntada filete. Bueno, y en este punto ya tenemos casi todo nuestro vestido armado, solo nos faltan unos pocos pasos para terminar. Para saber qué tamaño debe llevar el ojal de nuestros puños, vamos a tomar la medida del diámetro del botón y la parte del grosor o calibre de nuestro botón. Sumamos estas 2 medidas y ese será el tamaño de nuestro ojal. Continuamos con el doblez del bajo. Para que un bajo nos quede bien bonito es importante que planchemos primero las líneas por donde vamos a coser, ya que esto nos va a ayudar a manejar muchísimo mejor la tela en la máquina. Entonces doblamos medio centímetro y planchamos muy bien.
Luego volvemos a doblar otro medio centímetro y planchamos muy bien por todo el recorrido del bajo. Paso seguido pasaremos un pespunte a 2 milímetros del doblez. Después de coser el bajo vamos a coser el doblez de nuestras aberturas de igual manera que lo hicimos con este. Bueno, y antes de seguir quiero mostrarles que he fijado con una costura mi primer pliegue a la cartera. Esto nos va a evitar de que de pronto se nos desacomode o se nos salga o se nos asome el borde de nuestra cartera. Vamos a elaborar una carterita postiza de 3 centímetros para nuestros pliegues, para que pongamos allí unos ojales y podamos abrochar a la parte contraria de nuestro corte delantero. Esta cartera sin armar tiene una medida de 8 por 7 centímetros. Una vez que la doblamos a la mitad, le doblamos las pestañas de 1 centímetro de los lados y cosemos en los extremos, ella nos va a quedar de 3 por 5 centímetros. Vamos a pasar como guía una costura a 1 centímetro del borde de nuestros pliegues y vamos a introducir ese centímetro allí dentro de la cartera, la cual debemos alinear muy bien con esa costura. Y pasamos un hilván en la parte del derecho y en la parte del revés para que nos quede bien alineada a la hora de pasar el pespunte a máquina. Luego procedemos a hacer 2 o 3 ojales del tamaño de nuestro botón, como les enseñé. Vamos a hacer otra pieza de refuerzo para el lado contrario del delantero. Para ello vamos a hacer un pasador que terminado quede también de 3 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo. Miren, es igualitico al pasador de un pantalón, debe estar previamente entretelado, debe tener sus pespuntes en los laterales y luego le doblamos los dos extremos. Como les indicaba, esta pieza va a ir pegada en el corte delantero del lado contrario. Entonces pegamos esa piecita como refuerzo allí en esa línea de los 5 centímetros. Allí van a ir montados nuestros ojales. Entonces en la parte superior de los ojales vamos a marcar un puntito, el cual nos va a indicar dónde van a ir cosidos el centro de nuestros botones. Cosemos nuestros botones allí en ese punto y nuestro vestido quedará listo. Bueno, mis queridos seguidores y visitantes, para los que vieron el tutorial del patrón de este vestido, pues allí yo les comenté que este vestido lo hice para mi hermana. Ella no vivía acá en mi país, ella vive en el extranjero, entonces se lo tuve que enviar de emergencia. La verdad no alcancé a tomarle fotos, pero le dije a ella que en cuanto llegara a su país pues se tomara una fotito con el vestido mientras se lo estrenaba. Resulta de que ella no se lo estrena aún porque lo tiene guardado para su cumpleaños, que es el 5 de octubre. Entonces estoy esperando que llegue ese día para poder que me mande las fotos lindas con su vestido. Lo único que hizo ella fue medírselo, se tomó esta foto de imprevisto y me dijo que le había quedado espectacular, que le había encantado. Aquí pueden observar la comparación, el del lado izquierdo es el modelo original. Obviamente pues esto es una modelo súper alta y súper delgada, entonces luce un poco diferente por eso, además de que ella lo tiene como una talla más grande, más holgada. Y pues al lado derecho ya pueden ver a mi hermanita, que es más latina, somos nosotras más acuerpaditas y un poco más chaparritas. El del medio es otra variante del mismo vestido, o sea, está elaborado un poco más ajustado como el que hicimos nosotros y en otra tela como tipo más ejecutiva, como más de camisa. Entonces yo les dije a ustedes que lo iba a hacer un intermedio entre los dos, no lo quería ni tan suelto como el de la izquierda ni tan ajustado como el del medio, entonces eso fue lo que hice y me gustó el resultado, allí lo pueden observar. Entonces cuando ella se tome las fotitos de su cumpleaños les mostraré por aquí en la pestaña comunidad las fotos de cómo quedó ella ya pues bien arreglada con su vestido. Me encantaría que me dejaran sus comentarios abajo y me digan qué les pareció el patrón y la confección de este vestido. Espero les haya encantado, nos vemos en un próximo tutorial.